A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, quiero compartirte que entre las muchas estrategias que realiza FIRA para contribuir a la preservación y cuidado del medio ambiente está identificar, validar, difundir y transmitir tecnologías y prácticas de agricultura regenerativa y sostenible que contribuyan a mejorar la productividad de los suelos de cultivo a través de la producción y uso de los biofertilizantes. Con este tema de biofertilizantes, recientemente se llevó a cabo en FIRA un curso básico para todo el personal de la institución en el país, con el objetivo de que pudiéramos conocer mejor qué son y por qué se ha intensificado en los últimos años la divulgación sobre el uso de este bioinsumo. Y por supuesto que si tú eres ingeniero, ingeniera agrícola o estás relacionada a las actividades del sector, pues ya lo debes saber, pero como en todo, existen muchas verdades y mitos en relación a su uso y efectividad. Y la idea es que en esta cápsula técnica del podcast podamos compartirte algunas definiciones básicas y conocimientos sobre los beneficios de los biofertilizantes. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 6 de junio de 2023. Yo soy Cecilia Arista, agrocomunicadora y especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA. Y bueno, pues me da mucho gusto que nos escuches en el podcast. Desde aquí saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras de oficinas foráneas, 88 oficinas de atención de FIRA en todo el país. Y en esta semana, en el podcast, vamos a conocer en voz del doctor Marcel Morales Ibarra, director general de Biofábrica Siglo XXI, ¿qué son los biofertilizantes y por qué es importante promoverlos entre nuestros agricultores y agricultoras? Te platico que Biofábrica Siglo XXI es una empresa ubicada en Xochitepec, en el estado de Morelos, y cuenta con 20 años de experiencia en la producción de bioinsumos, así como en la validación y divulgación de tecnologías de producción agrícola regenerativa y sostenible, como son los biofertilizantes. Biofábrica tiene además con FIRA una alianza tecnológica para la difusión de estas tecnologías con nuestros centros de desarrollo tecnológico de FIRA. Por cierto que si tú que nos escuchas no conoces qué son los centros de desarrollo tecnológico de FIRA, bueno, pues te invito a que entres a nuestra página www.fira.go.mx, diagonal N mayúscula, D de dedo, diagonal CDTS, acerca.jsp, que es donde vas a encontrar información de nuestros centros de desarrollo tecnológico. Todos ellos tienen información de prácticas de agricultura de conservación y regenerativas que puedes conocer incluso desde la misma experiencia de productores que ya las realizan. Te recomiendo entrar al sitio www.fira.go.mx, diagonal N mayúscula, D de dedo, diagonal transferencia tecnología, .jsp, para que las difundas y las conozcas. Bueno, pues ahora sí, doctor Marcel Morales Ibarra, bienvenido a esta cápsula técnica del podcast de FIRA. ¿Y qué le parece si nos comparte primero, doctor, cuál es la importancia que tiene el uso de biofertilizantes en la producción alimentaria? Gracias. Bueno, yo primeramente quiero agradecer por la invitación a esta sesión. Necesitamos plantearnos algunas alternativas viables y deseables en el esquema de la producción de alimentos, que definitivamente tiene que tener una dinámica bastante acelerada en los últimos años, pero el gran tema no es tanto incrementar la producción de alimentos. Yo creo que el gran tema es cómo logramos incrementar la producción de alimentos, pero de una manera diferente. Y de una manera diferente significa precisamente ser más sustentables, incrementar productividad, sí, pero también ser más sustentables con el medio ambiente, con los recursos naturales. Y creo que la ciencia, la tecnología nos aporta esos elementos para poder plantearnos que haya estas alternativas, repito, viables y deseables para lograr incrementos de producción, incrementos de productividad y mayor sustentabilidad. Y ese es el caso y la importancia que tendrían los llamados biofertilizantes microbianos. Doctor, ¿por qué innovar hacia modelos de producción sustentable que transformen el actual modelo de la producción agrícola? Nosotros nos planteábamos la necesidad de innovar el modelo de producción
incorporando tecnologías que, sin demérito de la producción y de la productividad, pudiéramos tener menos impacto en la parte ambiental. Particularmente nos planteábamos nosotros el tema del uso de la fertilización, el uso de los fertilizantes químicos. El planteamiento es de que ya hace varias décadas los fertilizantes químicos tienen un nivel de eficiencia bastante bajo, por lo cual el monto de los volúmenes que se integran a la producción agrícola cada vez son mayores para mantener los mismos resultados. Nosotros planteamos de que este es un problema de eficiencia de los fertilizantes que podemos incrementarla de manera significativa, vinculando o combinando la fertilización química con los biofertilizantes que nos permita reducir significativamente su uso. Bueno, si nosotros tomamos como referente, como paradigma de este modelo de producción a los fertilizantes químicos, que con mucho pues es el insumo más determinante en este esquema, nos damos cuenta de que este es un modelo altamente costoso que tiende cada vez más a tener costos más elevados, es un modelo ineficiente y es un modelo contaminante, muy contaminante. Pero pues no solamente es el insumo más caro, donde se impacta más la estructura de costos de producción agrícola, sino también es el insumo más ineficiente. Diversos análisis que se han realizado a nivel internacional nos hablan de que el nivel de eficiencia de los fertilizantes es del orden del un 20, un 30%, sean nitrogenados, sean fosfatados particularmente. O sea, el nivel de eficiencia es muy bajo. Cabe mencionar que, por ejemplo, el nivel de eficiencia de los fertilizantes en México a principios de los 70, cuando apenas empezaba el proceso masivo de incorporación de este insumo, este nivel de eficiencia se tiene registrado del orden del 80-90%. Es decir, el nivel de eficiencia se ha venido perdiendo en la medida que su mismo uso ha empobrecido los suelos. Un suelo sin vida microbiana, un suelo sin estructura de agregados, etcétera, es un suelo cada vez más ineficiente para el aprovechamiento de la fertilización química. En este momento andamos, repito, entre un 20-30%. Entonces es el insumo más caro y es el más ineficiente. Pero no solamente es eso, sino también es el más contaminante. Si nosotros vemos lo que significa incorporar 1 kilo de nitrógeno al suelo como fertilizante, nos informamos que ese kilo de nitrógeno está generando a la atmósfera 12 kilos de CO2, de dióxido de carbono. Y la parte más importante de esto es de que el 90%, cerca del 90% de este CO2 se genera en la parte de la aplicación. Es decir, en la producción, en el transporte, se genera una parte del CO2, pero con mucho la parte más importante es en la aplicación. Y esto significa que el desperdicio, ese 70-80% que se desperdicia, es realmente el principal causante de este dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Pero el otro aspecto que es fundamental para la producción agroalimentaria de manera directa es el desequilibrio que ya tiene el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Dos factores fundamentales de este modelo de producción agroalimentaria a nivel mundial. Y este problema obviamente se va a tener que atender de manera urgente en un periodo corto, o ya se está atendiendo. Y es ahí donde podemos encontrar una síntesis de la importancia, el potencial y la urgencia de hacer estas innovaciones, como es la incorporación de los biofertilizantes microbianos para poder paliar un poco este desbalance en el caso del nitrógeno y del fósforo en particular. Bueno, los biofertilizantes, como decíamos, productos que se elaboran en base a microorganismos vivos que tienen diversas funciones en el proceso de nutrición y desarrollo vegetal, teniendo como columna vertebral, como eje central de estas funciones, precisamente la fijación del nitrógeno atmosférico y su transformación en formas asimilables por la planta. En términos generales podemos concluir que los biofertilizantes son productos elaborados por microorganismos vivos que ayudan no al aporte directo de nutrientes de la planta, sino que ayudan en el proceso metabólico de la vegetal para incrementar los niveles de nutrición de la planta de manera natural, biológica, e incrementar su mayor capacidad a los estreses hídricos o el problema de combate, el embate de plagas y enfermedades. Con los elementos que hemos mencionado,
aprovechamiento del nitrógeno atmosférico, la solubilización, la producción de fitohormonas, etcétera. Bueno, el otro aspecto que es muy importante, pero además menos conocido pues, que el efecto nutricional, es el efecto en la cuestión sanitaria. Nosotros tenemos ejemplos, este fue uno de los primeros casos que tuvimos de cómo la presencia de estos microorganismos detonan mecanismos de defensa en las plantas que les permite precisamente resistir los embates de plagas y enfermedades. Doctor, una pregunta muy común es si la biofertilización puede sustituir completamente la fertilización química. Nosotros lo que nos planteamos es la disminución de la fertilización química del NPK en términos que va en un rango que va de un 30 a un 50% de esa aplicación, sea foliares o sea directamente al suelo, ¿no? Aquí hay una parte interesante que incluso pues, hemos platicado con la gente de Villadiego y que sí nos interesaría retomarlo porque creo que vale la pena. Se están haciendo trabajos con estos fertilizantes llamados de lenta liberación, que obviamente son más costosos, etcétera, pero son más eficientes. Es decir, el nivel de desperdicio es menor, pero tiene ya la gente de Villadiego algunos indicadores bastante positivos de cómo podemos mejorar el uso de estos fertilizantes de lenta liberación en la combinación con los microbianos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues está también en esta charla el biólogo César González Monterrubio, jefe de investigación y desarrollo de Biofábrica Siglo XXI. Y quisiera preguntarte, César, ¿qué diferencia tienen estos bioinsumos, estos biofertilizantes, con los fertilizantes orgánicos? Me da la impresión de que muchos de nuestros agricultores y agricultoras asocian o confunden entre el significado bio y el concepto orgánico, como pensando que pueden ser lo mismo. ¿En qué consiste la diferencia? Como ustedes bien saben, existen otros insumos orgánicos. Cuando hablamos de insumos orgánicos, pues nos referimos a los insumos que son utilizados para agricultura orgánica, aunque no todos son de origen orgánico per se, ¿no? Las más famosas, el ejemplo más sencillo, pues, son las compostas. Pero también hay otros insumos que se confunden entre los verdaderos biofertilizantes y una fuente de materia orgánica. La principal diferencia entre estas compostas y los biofertilizantes es que la fuente de nutrición o el efecto se debe sobre todo a los compuestos orgánicos, a los nutrientes que se liberan con la descomposición y no tanto al efecto de los microorganismos que contienen, puesto que los microorganismos que contiene una composta son más descomponedores, o sea, su función es descomponer la materia orgánica más que promover el crecimiento de la planta directamente, ¿no? Ahora, pues tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? Dentro de sus desventajas, pues es que si se manejan mal, pueden tener poca eficiencia y como se tienen que mover grandes volúmenes, en el orden de toneladas, pues pueden tener un costo-beneficio alto, ¿no? Si no se manejan bien, pueden tener patógenos, puesto que muchos de los descomponedores son enfermedades o producen enfermedades en humanos, como las bacterias fecales, el cólera, ¿no? Salmonelosis, etcétera. Son bacterias descomponedoras que están de manera natural en el suelo y cuya función principal es descomponer, pero que nos pueden enfermar, ¿no? Otro tipo de bioinsumos que se están poniendo mucho de moda son los preparados líquidos. Estos preparados líquidos se han popularizado mucho en los últimos tiempos porque es una forma de realizar como compostas líquidas o extractos líquidos de materiales que permiten que se hace una biodisponibilidad de los nutrientes relativamente rápida, ¿no? Básicamente son compostas líquidas y estos nutrientes pues se obtienen a partir de los ingredientes que se les ponen. Muchas veces se les ponen ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, se les puede poner sangre u otros materiales, estiércol, que pues con el uso de químicos y con la fermentación se descomponen con relativa rapidez. Sin embargo, este tipo de insumos tienen la gran desventaja de que pueden contener una gran cantidad de microorganismos patógenos, muy peligrosos, principalmente bacterias coliformes fecales, salmonela y demás, ¿no? Entonces, a diferencia de una composta, cuando hacemos una composta, normalmente la temperatura sube por encima de los 60 a 70 grados centígrados y esto ayuda a desinfectar un poco y a eliminar estos patógenos, pero con estos biopreparados, con estos líquidos, eso no sucede, ¿no? Entonces, son productos que pueden tener un altísimo riesgo. Sí, claro, aquí lo importante es que nuestros agricultores, agricultoras, visualicen que sean biofertilizantes certificados, que están pues validados por la investigación, que tienen pruebas de producción en un laboratorio, que tienen patente, que tienen marca,
que bueno, no es que los puedan hacer así en el patio de su casa, ¿no? Cualquiera con materiales improvisados o envasarlos así en una botella de plástico de refresco o de lo que sea, sino que es necesario siempre asegurarse de que el producto está sellado y correctamente etiquetado. Ya hablaremos en otro podcast también de eso, del etiquetado. Solamente la biotecnología, y esta es una gran desventaja de los insumos microbianos, solamente con condiciones adecuadas y con el uso de tecnología se pueden elaborar estos microorganismos de forma segura, ¿no? Entonces, parte del proceso de investigación también requiere que busquemos cepas que son compatibles entre sí, como ya había mencionado, que no sean patógenas y además que sean muy, muy efectivas, ¿no? Y eso pues solamente se logra a través de un adecuado aislamiento y selección de microorganismos, ya que el suelo tiene millones de microorganismos, ¿no? Para poder asegurarnos de que realmente el producto biotecnológico va a funcionar, se sigue un procedimiento muy riguroso que lleva bastante tiempo, desde que identificamos cuál es el problema que queremos combatir, buscamos la información científica relacionada con el aislamiento de ese microorganismo, con la función de ese microorganismo, formulamos un proyecto y comenzamos el aislamiento y selección de cepas. Por ejemplo, para los productos que manejamos en Azospilum brasilense, se aislaron más de 900 cepas de Azospilum brasilense, todas de la misma especie, la misma bacteria. ¿Qué cambia? Simplemente, pues, como les decía, son diferentes variedades. Y dentro de esas 900 se seleccionaron aquellas cepas que son más efectivas, que funcionan en diferentes tipos de suelo, que tienen una buena fijación de nitrógeno, un buen nivel de producción de hormonas. Y para lograr eso, pues se sigue todo este diagramita de flujo, ¿no? Desde la toma de muestras del suelo, el aislamiento, la selección, la identificación genética, la caracterización en laboratorio, la selección de las mejores, la caracterización en invernadero, las pruebas en campos. Entonces, todo este proceso dura como mínimo de 2 a 3 años, solamente para contar con una cepa efectiva o con un producto formulado con diferentes cepas que sean efectivas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo podemos saber o estar seguros de que los fertilizantes que los agricultores adquieren y en nuestro caso que financiamos o apoyamos para que los productores y productoras adquieran, pues estén realizados bajo estos protocolos de inocuidad y de eficiencia? Yo creo que ahí es importante el tema de los registros. Lo que tenemos ahorita a la mano como elemento protector es el registro de COFEPRIS. Sabemos que, bueno, que sí, no es fácil, las condiciones han complicado allá los tiempos de COFEPRIS, pero es importante ese tipo de registro. Eso es lo que tendríamos. De la otra forma, pues habría que hacer los análisis completos de cada uno de los productos, ¿no? Hay que apegarnos con lo que contamos. De acuerdo. Por cierto, al igual que la Liga de Acceso para conocer los centros de desarrollo tecnológico, te dejo en las notas también, en las notas del episodio, el link de acceso a la página de COFEPRIS. Finalmente está también en esta charla el ingeniero Joaquín Osornio, especialista del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, para compartirnos la validación de estas tecnologías que estamos haciendo. Así que cuéntanos, ingeniero, ¿qué estamos haciendo en FIRA a través del CDT Villadiego y de todos los CDTs para poder apoyar a nuestros acreditados y productores a conocer y a incorporar el uso de microorganismos benéficos en sus cultivos? Quiero comentarles que en el nuevo modelo de transferencia de tecnología de productor a productor que estamos impulsando en los CDTs, ya está siendo adoptada esta innovación, esta tecnología del uso de biofertilizantes. Para ser más específicos, el ciclo pasado les tuvimos varias parcelas ya con productores que se animaron a establecer ya de entrada 1 hectárea, reduciendo la mitad del fertilizante químico y utilizando los biofertilizantes. Una forma para poder representar o dar algún dato, alguna información de cómo se fue desarrollando el ensayo, pues fue a través de imágenes satelitales en una plataforma donde estuvimos monitoreando la parcela durante todo el ciclo, maíz en agosto del año pasado, donde el NDVI expresa que prácticamente no hay una diferencia marcada entre donde se estableció el biofertilizante con la reducción del 50% y el resto de la parcela. Es decir, el índice de verdor prácticamente fue el mismo y eso nos da una idea de que el biofertilizante está aportando el nitrógeno suficiente para que el cultivo pueda desarrollarse adecuadamente. Estas 2 parcelas en el municipio de Valle de Santiago, aquí donde nos encontramos en el CDT, incluso se han adherido más productores
al ver estos resultados y varios de ellos ya están incrementando la superficie utilizando estos biofertilizantes derivado de los resultados que observaron el año pasado. Entonces, muy brevemente, nuestra experiencia y estamos a sus órdenes aquí en el CDT Villadiego. Muy bien, pues finalizamos esta cápsula técnica agradeciendo a nuestros aliados tecnológicos de Biofábrica Siglo XXI, el doctor Marcel Morales, el biólogo César González, así como al ingeniero Joaquín Osornio del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego de Fira, que nos han compartido su conocimiento, su visión, y bueno, pues mucho es lo que necesitamos saber para poder llevar hacia nuestros agricultores y agricultoras un cambio de cultura, un cambio de visión en sus procesos, y que bueno, además resulta muy conveniente que lo tengan, que lo sepan, para sus suelos, para sus cultivos, su productividad, y por supuesto el mejoramiento de costos y el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias a todos por el conocimiento que nos aportan. Gracias, gracias. Gracias. Y para ti que nos escuchas, compártenos por favor tus comentarios y sugerencias de temas a las cuentas de correo carista@fira.gov.mx y enlace@fira.gov.mx. Ayúdanos a calificar con 5 estrellitas este podcast aquí mismo en la liga de acceso, y si cachaste el podcast desde redes sociales o cualquier otra plataforma digital, pues nos dará muchísimo gusto recibir también tus comentarios. Se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia, y regresamos en corto con otra cápsula técnica en el podcast de FIRA. Hasta la próxima. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.